llegarán a Montevideo el próximo lunes. Son superestrellas a nivel mundial, como los goleadores más famosos del fútbol europeo, como las grandes bandas de rock. Tienen sus agendas definidas con años de anticipación. Su público los ovaciona de pie. Este lunes, en la sala mayor del auditorio del Sodre, se presentará Joshua Bell, uno de los mejores violinistas del circuito internacional, que ha recibido decenas de galardones, entre ellos el Grammy. Y lo hará junto a The Academy of St. Martin in the Fields, una orquesta basada en Londres, con más de 6 décadas de historia, especialmente destacada como conjunto de cámara, pero que maneja una integración flexible según el repertorio que interpreta. Será un gran acontecimiento cultural, por eso creo que merece resaltarse desde ya. Y en los próximos minutos entonces, dejando a un lado la agenda política, económica y social, les propongo que profundicemos en la jerarquía de este concierto notable que tendremos la semana que viene entre nosotros, pero además les propongo que felicitemos a quien lo hace posible, el Centro Cultural de Música, una institución sin fines de lucro que en este 2022 celebra sus 80 años. Estamos con María Julia Camaño, docente, periodista, gestora cultural, directora del Centro Cultural de Música. María Julia, bienvenida. Muchas gracias, Emiliano. Un placer estar aquí contigo y con tus oyentes. Y para acompañarme en la entrevista, el experto de la casa, Fernando Medina, librero, conductor de Oír con los Ojos, pero gran aficionado a la música clásica. Fernando, gracias. No, gracias a ti, Emiliano, por la invitación, gracias a María Julia por la compañía esta mañana. Para mí, un enorme placer estar acá. María Julia, me imagino que están ansiosos, ilusionados con esta fecha que se acerca. Muchísimo, realmente muy ilusionados, muy emocionados, porque a veces se pierde un poco la dimensión es decir, es una temporada que planeamos con todo, en fin, cuidando cada detalle, tratando de que esos contenidos sean de la mayor calidad posible, pero bueno, a veces das con estos monstruos realmente de la música que se presentan en las salas más prestigiosas y que tienen una trayectoria de tanta excelencia, ¿no? Como Academy of St. Martin in the Fields y Joshua Bell, y sí, llegan el lunes, un poquito de ansiedad porque llegan el mismo día del concierto a las 6:20 de la mañana desde Bogotá, y Joshua se va esa misma noche, toma el vuelo después del concierto y los demás se van a la mañana siguiente, pero siempre está ese miedo de que haya niebla, de que pase algo, ¿no? Y así que es una mezcla de una gran expectativa desde un punto de vista artístico, obviamente, de la emoción de tenerlos acá, y por el otro lado que bueno, se puedan ir cumpliendo todas las etapas necesarias para tenerlos. Ubiquemos, y se lo pido a ambos, a María Julia, a Fernando, ubiquemos quién es, en primer lugar, Joshua Bell, uno de los violinistas más prestigiosos del mundo hoy. Tiene 55 años, pero en realidad es célebre desde muy joven, ¿no? Fue un niño prodigio, se le manifestó ese talento extraordinario muy temprano. Hay una anécdota que es muy, muy tierna, a mí me gusta mucho. Parece que Joshua de niño jugaba con los cajones del armario de su dormitorio y le ponía banditas elásticas, o sea, lo que nosotros llamamos gomitas. Le ponía gomitas de distintos largos y las tensaba de distinta manera, y por lo tanto salían diferentes sonidos. Y él tocaba eso como cuerdas. Y eso hizo que sus padres a los 4 años le regalaran un violín. Y ahí es donde aparece este talento extraordinario, y si uno va a internet hay varias filmaciones de él de niño y de adolescente tocando realmente
de una forma impresionante, y ya a los 14 debuta con la Orquesta de Filadelfia, que estamos hablando de que es una de las 3, 4 orquestas más importantes de los Estados Unidos y dirigida nada menos que por Ricardo Muti. Estamos hablando de un chico de 14 años, ¿no? ¿Cuáles son sus virtudes como violinista? Supongo que esta pregunta es bastante difícil, no sé si se responde así en un par de frases, pero a ver, Fernando, María Julia. Yo intentaría situar al curioso de la música o al amante de la música que por algún motivo no lo conoce a Abel en términos de leyenda y de épica. Esto tiene mucho que ver, vos usabas hoy la palabra remanso y está bien, uno la entiende, pero para el amante de la música esto tiene, digamos, tanta emoción, porque se conecta con las cosas grandes del amor a la música, con los discos que hay en la casa de uno, con las noticias que tenemos de las vidas de los grandes músicos. Bueno, en mi casa había discos de la San Martín en los campos desde siempre, entonces esto tiene mucho de cosas así, legendaria y épica. Y Bell representa hoy la continuidad de algunos grandes nombres que pueden ser Paganini, o Tartini, o Joseph o Joaquim, las leyendas del violín de todos los tiempos, en un montón de sentidos. Este es un artista total, es un artista que domina la técnica del instrumento, bueno, en su máxima expresión, hace lo que quiere con el instrumento, que después consigue un sonido particularmente poderoso, que ya lo empieza a distinguir a él como solista de otros grandes violinistas que podemos conocer en el mundo, que además tiene inquietudes que tienen que ver con, bueno, las obras que se componen especialmente para él y que entonces él las estrena y que son completamente originales en cada una de sus presentaciones, que tienen que ver con, bueno, anoto eso que dijiste al pasar, ¿no? Hay obras compuestas especialmente para él. Los compositores se mueren por dedicarle obras a él y que él las estrene. Es una cosa, digamos, es lo propio de los grandes del instrumento, pero además tiene esta inquietud que la vamos a poder ver materializada el lunes, que se corresponden con los últimos 10, 12 años de su carrera, de ser el director desde el lugar del primer violín de una orquesta. Es decir, que dirige mientras toca el violín, mientras es el primer violín. Es un artista total en un montón de sentidos muy concretos, a lo que además se suman detalles que son de esos maravillosos. Ahora me gustaría que María Julia lo confirme, pero Joshua Bell anda por el mundo con un famoso Stradivarius Uberman, ex Uberman, porque perteneció a una leyenda del violín del siglo XIX. 3,5 millones de dólares. Algo así. Que además se conecta con bueno, él ya había tenido uno de esos Stradivarius infinitamente valiosos, que se conecta con una de las páginas más salientes, más famosas de su trayectoria, de las más extravagantes también, algo que pasó en el metro de Nueva York. Exacto. Capaz que después lo contamos. No, lo podemos contar ahora, porque capaz que por ahí lo ubican algunos de nuestros oyentes. Joshua Bell fue el protagonista de un experimento social, porque así se lo llamó. Sí, tal cual. Dio mucho que hablar hace 15 años. Ayer estaba repasando las grabaciones y saqué esa cuenta. Esto fue en 2007. 2007, cuando The Washington Post lo invitó a tocar el violín, vestido con jeans y una gorra, o sea, pasando bastante desapercibido, en una estación del metro de Washington, D.C., en horario pico de movimiento de pasajeros. Todos habrán oído hablar de aquel caso, ¿no? María Julia. Sí, claro, y realmente eso encendió la imaginación de la gente, porque a mí me asombra que de repente tú hablas de Joshua Bell y sí, el del metro, ¿no? Entonces, hay una parte de Joshua que tiene esa catalogación de superestrella, ¿no? De cosas que son laterales, digamos, a su quehacer propiamente dicho artístico, pero que lo ha hecho muy famoso. Y este episodio del metro es así. Lo curioso es que nadie lo reconoció, salvo una persona, sí. Él con su gorrita de béisbol. Estuvo 43 minutos tocando el violín y reconocerlo una sola persona. Una sola persona que lo había visto, parece, hace a poco y había pagado muchísimo por verlo. Los demás no le dieron bolilla.
Alguno le dejó alguna moneda, pero muy poco. Creo que $42, ¿no? Recaudó. 32 dólares, 32, no, algo más así. Lo que un sí. músico callejero cualquiera. Ahí está. Hay toda una contabilidad de cómo fue la reacción de ese público, está todo medido, cuántas personas pasaron, cuántos se detuvieron, cuántos pusieron dinero, pero en definitiva el común denominador fue, o la síntesis fue, que lo ignoraron, ¿no? Lo ignoraron, sin embargo eso fue como un detonador para su figura, digamos, que adquiriera otra dimensión de fama. Eso es muy curioso. Y por supuesto también el hecho de que, bueno, él fue el que grabó la banda de sonido del Violín Rojo, ¿no? Con el concierto de Corigliano, eso también. Pero también su aparición en esos programas de los Estados Unidos muy populares, como, yo no sé cómo se llaman en español, pero The Muppet Show, el Sesame Street, todas esas cosas que le agregaron a lo que es él específicamente como músico. Un factor que suma para esas cosas, evidentemente, es su expresividad extra musical, que la vamos a ver el lunes, se la conocemos, se la podemos ver ahora sumándonos a filmaciones. Es un músico particularmente intenso desde el punto de vista físico, corporal, gestual. Hace de eso, de tocar el violín de pie en un recital de cámara o desde el lugar del primer violín, un acto de comunicación en muchos sentidos, que evidentemente pesa también para ese magnetismo es una entrega absoluta y termina empapado y el pelo empapado. A mí me da risa porque a veces uno está tratando de encontrar algún fragmento para poner en un spot o algo, y habrá alguno que Joshua no esté todo transpirado, todo mojado, pero él es así, él es una intensidad. Es discreto, porque no hace grandes gestos, está todo como concentrado en el rostro, sobre todo en los pasajes más complicados o más emocionantes, sin grandes gestos ademanes, pero sí de manera muy comunicativa, hay que verlo, es muy importante verlo. Esta es, así, a las apuradas y en pocos trazos, una descripción, una presentación de Joshua Bell, pero junto a él llega The Academy of St. Martin in the Fields, traducido al español, la Academia de San Martín en los Campos, una orquesta que nació en 1958 y que toma su nombre de una iglesia de la ciudad de Londres, ¿no? Hablemos de ella, María Julia. Sí, en 1959, un año después de su fundación, a cargo de, o sea, digamos el líder fue esa figura de la música británica, un pionero como Sir Neville Marriner. Al año siguiente hicieron su primera presentación pública en esta iglesia de San Martín de los Campos, en la plaza de Trafalgar, en Londres, y eso fue lo que hizo que el grupo usara ese nombre para su orquesta. Y originalmente una orquesta de cámara dedicada a la música barroca. Barroca, luego clásica, y esa fue una frontera, como hablábamos con Fernando, por mucho tiempo, hasta que después fueron ampliando, y hoy, bueno, no solo abarcan el periodo romántico, posromántico, sino también obras de siglo XX. En ¿no? ese momento, esto es importante anotarlo, corazón del siglo XX, la música anterior a Beethoven, la de Mozart no tanto, porque la de Mozart nunca decayó en su fama en 2 siglos y pico, pero sí Haydn y sobre todo la música barroca no tenía un lugar particularmente protagónico en el repertorio, ni en el mundo de las grabaciones, ni en el mundo de los conciertos. Se estaba produciendo poco a poco un renacimiento de la música de Bach, de la música de Vivaldi, de la música de Haydn, de otros compositores del corazón del siglo XVIII. Esta orquesta, en ese momento de la historia musical inglesa, jugó un papel fundamental en ese renacimiento. Es decir, era una cosa nueva, era una novedad, era algo que llamaba la atención, que una orquesta saliera de gira, y empezó inmediatamente además a grabar. La trayectoria discográfica de la San Martín en los Campos es de las más importantes del mundo. ¿Cuántos álbumes? 500. Sí, son cientos y cientos y cientos, y todos muy famosos. Es altamente probable que si uno tiene en su casa un disco con una sinfonía de Mozart o de Haydn, o una versión libre, digamos, no sé, de los conciertos de Brandenburgo, sea de la St. Martin in the Fields, porque sí, en un momento habían alcanzado para distintos sellos, además, un caudal de grabaciones verdaderamente impresionante.
María Julia. Y abarcaron también algunas películas famosas, ¿no? Las bandas de sonido. Bueno, la más emblemática, Amadeus, que fue el bestseller más grande que ha tenido la orquesta en su historia, ¿no? La banda de sonido de la película de Miller Forman. El paciente inglés. Es como la gran confirmación, ¿no? Es la película más famosa que se ha hecho sobre la vida de Mozart y los fueron a buscar a ellos. Sí, es realmente, y se luce la orquesta fantástica. Yo estaba recordando alguna de los acordes de la obertura de Don Giovanni, por ejemplo, con aquella figura enmascarada del padre de Mozart que le generaba tantos sentimientos encontrados. Hay momentos en que Salieri, viejo, está con su confesor y describe, ¿no?, con ese odio hacia Dios porque le dio tanto talento a Mozart, que es un ser soez y ordinario, y él estaba dispuesto a darle todo a la música y sin embargo Mozart no. Y describe, y eso es maravillosa la escena y es maravilloso el lucimiento de la orquesta, cuando va describiendo cómo construye Mozart la obra que es no me acuerdo cómo se llama, la Opus 361, la de vientos. Y entonces él va explicando, y que entra un oboe y que luego entra el clarinete, y uno va absorbiendo eso con ese sonido maravilloso de las maderas de esa orquesta, ¿no? Para quienes ya vieron Amadeus, capaz que esta charla que estamos teniendo ahora es un buen aliciente para volver, para ¿no? volver a verla. Para volver a verla, ahora escuchando con cuidado a quienes están a cargo de la música en sí misma. Claro, ¿no? y bueno, y que los vamos a tener acá, y obviamente que agrega, ¿no? Agrega emoción a ese concierto. Aclaremos, no es una institución estatal, ¿no? Es una institución, ¿cómo llamarla? Una especie de asociación civil, ¿no? Que se nutre de contribuciones, de donaciones. Sí, es una institución privada. Yo no sé cómo funciona en la interna, pero sí, no es subvencionada pública, ¿no? No sé si tiene alguna subvención pública. Sí, pero... si entran al sitio web van a encontrar la forma de aportar a la The Academy of St. Martin in the Fields. Hay distintas categorías de donaciones, funciona con esa mecánica, ¿no? Pero a partir de esa, con ese esquema de financiamiento, ha terminado siendo ¿cómo llamarlo? Una entidad poderosa, ¿no? Porque además tiene un coro, agregó luego un coro. Un coro. Tiene esta flexibilidad en su integración, además, porque no es solo una orquesta de cámara, ¿no? Bueno, es una orquesta de un máximo, yo diría que son 45 el máximo, que es lo que viene acá. Uh-huh. A veces son integraciones menores, pero ha abarcado un repertorio, con esa integración ha abarcado repertorios que normalmente uno los escucha con orquestas más numerosas, ¿no? Sí, es parte del interés que tiene el concierto del lunes, escucharlos en un repertorio que representa para ellos evidentemente, bueno, una novedad, si consideramos que la orquesta tiene, casi 6 décadas de trayectoria, y que Yoshua Bell es su director estable hace 10 o 11 años. Y con la consiguiente ampliación de su repertorio, porque Neville Marriner era un gran tradicionalista, volvía muchísimo al 18 y al barroco, si bien tenía sus lances con músicas del 19 también. Escuchar una orquesta en principio reducida, sí, que no es la Filarmónica de Berlín o la Filarmónica de Viena, tocando Tchaikovsky y Beethoven, es una experiencia interesante desde el punto de vista sonoro. Vamos a ver con qué nos encontramos. A mí me causa muchísima expectativa. Sí, además él lo dijo hoy de pasada, pero es muy importante el punto del hecho de que no usan un director. Eso es un espíritu colegiado que Expliquemos tiene. ese aspecto. Claro, ellos no usan un director a la manera tradicional, el director que se para de frente a la orquesta con una batuta o usando las manos, porque hay quienes no usan batuta. Y en un podio. En un podio, sí, exactamente. Eso no va, sino que el propio solista es quien la lidera, diremos más que quien la dirige, quien la lidera. Entonces eso genera
la necesidad de una concentración inmensa de la orquesta, una compenetración a nivel individual para crear esa sinergia colectiva de poder seguir, ¿no? ese impulso. Y Joshua Bell lo decía el otro día, nos mandó un pequeño video. Soy Joshua Bell, director musical de The Academy of St. Martin in the Fields. Hice mi primera grabación en 1986, tenía 18 años, así que llevo una larga historia con esta orquesta increíble. Por los últimos 11 años he sido su director musical y tocar con ellos y dirigirlos es uno de los más grandes placeres en mi vida. Estoy feliz de que ahora vayamos de gira en Sudamérica con un programa Tchaikovsky-Beethoven. El concierto para violín de Tchaikovsky lo interpreto desde los 13 años, pero es una pieza que no termina de encantarme. Nunca me voy a cansar de tocarlo. Tiene de todo. Es famoso porque resulta excitante, quizás sea el más excitante de los conciertos de violín, pero tiene tanto más. Tiene drama, tiene elegancia, tiene danza. Recuerden que Tchaikovsky es un gran compositor de ballets. Y también tiene tristeza en el movimiento lento, alegría, celebración. Transporta al público en un viaje increíble. Y tocarlo con The Academy of St. Martin in the Fields es muy especial porque, ustedes saben, no tenemos un director como intermediario. Todos tocamos como si fuera música de cámara y eso crea aún más excitación. El público va a ver y escuchar algo inesperado. La mayoría no ha visto tocar Tchaikovsky dirigido desde el violín, lo que requiere un involucramiento de cada miembro de la orquesta que es realmente fascinante de ver. Y como si el concierto de Tchaikovsky no fuera suficiente, en este programa tenemos dos obras de Beethoven increíblemente excitantes. La obertura Egmont al comienzo y luego, probablemente, la más amada en muchos sentidos de las sinfonías de Beethoven, la séptima, que en lo personal es una de mis favoritas y que grabé con The Academy of St. Martin in the Fields. La séptima de Beethoven es una obra de alegría y celebración. Me gusta la quinta, que sacude su puño cerrado al mundo, pero la séptima es, como decía, celebración y danza y alegría. Es divertida para tocar y esta orquesta lo hace como no he escuchado a ninguna otra. Así que tengo un gran entusiasmo de interpretar el concierto para violín de Tchaikovsky, la séptima de Beethoven y la obertura Egmont, allí en Sudamérica. Y más importante aún, como fin de la gira, estaremos en Uruguay. Llegaremos a Montevideo, a donde no he estado desde hace una década. Me entusiasma mucho volver a esa ciudad tan culta, un lugar perfecto para poner punto final a esta gira. Ponemos puntos suspensivos acá, justamente. Bueno. Vamos a verlo y escucharlo y vamos a adentrarnos en el repertorio, lo que se va a poder escuchar el lunes en el Auditorio del Sodre. Ustedes habrán escuchado en estos días esta promoción saliendo al aire acá en Radio Mundo. El acontecimiento del año. Llega a Montevideo un prodigio del violín. Joshua Bell junto a la aclamada orquesta británica The Academy of St. Martin in the Field. Temporada del 80 aniversario del Centro Cultural de Música. Lunes 5 de septiembre a las 19:30 en el Auditorio del Sodre. Entradas en venta por Ticantel. Invita en Radio Mundo y en Perspectiva. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué se podrá disfrutar allí en la sala mayor del Auditorio del Sodre? Estamos conversando con María Julia Camaño, directora del Centro Cultural de Música, y Fernando Medina, conductor de Oír con los Ojos acá en Radio Mundo. Tengo mensajes de oyentes interesantes. Por ejemplo, dice Jorge, gracias por tanta y tan buena información. La música calma las fieras y el ánimo tan agitado que nos rodea. Matilde dice, qué maravilla escucharlos hablar, es realmente un bálsamo, porque es fascinante que hablen, que se
ponga a través de personas que transmiten tanta pasión, alegría, felicidad, emoción en su explicación. Es contagiosa esa energía. Créanme que al menos a mí me están dando una inyección de serenidad y alegría. ¿Qué tal? Bueno. Tiene de todo, tiene serenidad y también tiene picor esto porque son noches de excepción. Si las vivimos cada tanto, es la música en vivo. Con el valor que tiene la música en vivo, los músicos ahí en una sala de teatro, es una cosa muy difícil de lograr, que cuando se concreta tiene un gran valor y uno lo siente. ¿Y cómo uno sale de eso? A mí eso es lo que me genera me genera una emoción enorme, porque uno sale como colmado, uno sale como eufórico, sale feliz. Es como que ese rato no sabe dónde estuvo, no tuvo un espacio ni un tiempo, ¿no? Está en otra dimensión, y uno sale con esa alegría, eso me parece impagable realmente. ¿Qué es lo que se va a escuchar allí en el auditorio del SODE? Teníamos un adelanto en la introducción de la entrevista, ¿no? Allí pusimos al aire Tchaikovsky. 2 palabras sobre esa obra en particular. Bueno, es uno de los conciertos hoy en día en el repertorio estándar, pero no lo estuvo por mucho tiempo por sus dificultades tremendas, técnicas, que al punto de que Tchaikovsky no encontraba quien lo estrenara, porque lo consideraban totalmente intocable al concierto. Después, digo, con el tiempo, quizás el desarrollo de la técnica de los propios violines, entró en el repertorio estándar. Pero es un concierto que tiene ese virtuosismo que exige, pero es un concierto, él mismo lo define como que tiene elegancia, que tiene también elementos de tristeza en el movimiento lento, pero que genera un gran entusiasmo, una gran excitación, y es uno de los preferidos de los públicos de todo el mundo, ¿no? Sí, claro, es muy popular, entre comillas. Ningún gran violinista se puede permitir no tener al concierto de Tchaikovsky en su repertorio. Es casi la confirmación, una buena interpretación de este concierto, de que estamos ante un gran violinista. La belleza melódica, la pasión rusa de esta obra y, por supuesto, ese gran espectáculo de su dificultad técnica, que es a su vez después una gran comunicatividad, una gran expresividad de cada cosa que sucede con el violín solo. La cadencia es muy larga y particularmente hermosa, y al mismo tiempo los pasajes de disputa entre el solista y la orquesta son tremendamente emocionantes. Es una de esas obras que le dejan a uno el corazón muy arriba, muy, muy arriba, más allá de su recorrido. Es una obra extensa, más de 30 minutos, en 3 grandes partes además, pero con una emoción afirmativa desde el punto de vista espiritual muy, muy clara y muy contundente. Pero el programa no empieza allí. No, el programa empieza con una obertura. Es una estructura clásica de concierto sinfónico, ¿no, María Julia? Obertura, una hora, unos 10 minutos, sola la orquesta. Sí, la obertura Egmont y el concierto. Sí, es un típico concierto, a ver, ¿no? Si nos ponemos en ambiente con esa obertura. Siguiendo la emisión en video, además de disfrutar con este musicón, además la ven a la orquesta y lo ven a Joshua Bell con su violín y dirigiendo. Batuteando con el arco del violín. Sí, no, además es increíble verlo de concertino, sentadito allí en el lugar del primer violín, a Joshua Bell. Es increíble, realmente. Y es
muy, muy, muy novedoso, creo, para la mayor parte de nosotros, una sinfonía de Beethoven dirigida desde el asiento del primer violín. No es eso a lo que estamos acostumbrados, es novedoso, es interesante. Es bueno, es jugoso que lo apuntes, eso, a ver. Sí. Bueno, desde luego, hasta el repertorio que representan Haydn y Mozart, es decir, el primer avance del sinfonismo en la música, lo normal es una orquesta relativamente reducida, que no tiene por qué tener un director, a veces lo tiene, en general lo tiene, pero no es tan raro que una orquesta, digamos, de forma autónoma, sin un director, pueda interpretar una obra así. De Beethoven para acá, cuando las orquestas crecen en dispositivo, en tamaño, y bueno, y las obras son más extensas, una sinfonía de Beethoven suele ser 10, 12, 15, 20 minutos más extensa que una sinfonía de Mozart o de Haydn. Lo común es un director, como decía María Julia, en el podio, digamos, frente a los músicos, un escaloncito por encima y en general con su batuta, con todo lo que además representa un director de orquesta desde el punto de vista extramusical, ¿no? Un director es un comunicador, es un intermediador, es mucho más que un músico. Y así ha sido a lo largo de un siglo, con grandes leyendas que han incluso creado el mito del director Dios. Y así ha sido especialmente para Beethoven como para sus herederos, llámense Brahms o Mahler. Entonces esto, que es, por ejemplo, la séptima sinfonía, una de las grandes sinfonías de Beethoven, presentada de un modo evidentemente mucho más colectivo, la orquesta de forma autónoma con un director que es a su vez uno de ellos, es novedoso y es interesante, es un gesto casi revolucionario desde el punto de vista de la interpretación. Y genera, recién hablábamos fuera del aire, genera también este sentido de riesgo, ¿no? Porque están todos prendidos unos de otros. Imagínate el nivel de concentración que se requiere, el nivel de involucramiento personal de cada uno para construir estas sinfonías juntos, y eso se transmite al público. Entonces uno siente como una electricidad en la sala, de ver esa sensación de que todo está sucediendo con una gran espontaneidad en el momento, ¿no? Eso también es algo distinto. Por eso Joshua siempre habla de esa palabra en inglés, excitement, que es tan difícil de traducir para nosotros, esa excitación, ¿no? Constante del riesgo, de estar todos prendidos a esa concentración máxima para interpretar la obra, ¿no? Así que el concierto empieza con Beethoven, sigue con Tchaikovsky y culmina con Beethoven. Sí, y no con cualquier obra de Beethoven, está elegida un poco en continuidad con la primera parte, creo, desde el punto de vista de las emociones fuertes y diría de las emociones afirmativas. El ciclo de Beethoven, que es, digamos, famosamente constituido por 9 sinfonías, tiene 3 grandes momentos que son la heroica, que es el momento casi favorito de los historiadores de la cultura para señalar el comienzo del romanticismo en el mundo de la creación. No sé, bueno, hasta nunca había existido una música tan extensa como esa, la tercera sinfonía de Beethoven, la quinta, por supuesto, con su viaje de la oscuridad a la luz, y naturalmente la novena, en la que por primera vez aparece la voz humana en una música que no es ni para una iglesia ni para un teatro, ¿no? En medio de ese recorrido está la séptima, que es de todas las sinfonías de Beethoven, sin duda la más arrolladoramente luminosa. Es una obra, casi diríase, pensada para bailar, así está dicho para la memoria por el propio Richard Wagner, que la admiraba profundamente, es la apoteosis de la danza. Toda ella, más allá de que eso sucede sobre todo al final, pero es una obra arrolladoramente rítmica, melódica, en un sentido muy acelerado y luminoso, y en todo momento la emoción de cómo Beethoven procede como sinfonista, creando células que crecen y se multiplican y llegan a grandes sonidos con toda la orquesta sonando a la vez. Es la marca de esa obra. Es una obra para salir del teatro con las emociones a 1000. Sí, y además es una obra muy apropiada para los tiempos que vivimos, una obra luminosa, que es lo que necesitamos, una obra de celebración, una obra de alegría. Con un momento, que por supuesto lo tiene que tener como toda sinfonía, que es el segundo movimiento, que lo sepamos o no, si tengamos el dato en la cabeza o no, lo vamos a reconocer porque ha sonado en miles de películas, que es el Allegretto, que es para el descanso, pero aún en el descanso,
Ha sonado, por ejemplo, en el King's Speech, en el discurso del rey, es la música que elige el director para ese momento tan solemne, porque es una música inmediatamente encantadora y que enamora el oído. A pesar de su lentitud, es decir, que aún cuando descansa la obra es intensa, es emocionante. Por ejemplo, preguntan algunos oyentes, ¿quedan entradas disponibles? ¿Cómo es? Quedan entradas en ticantel.com.uy, y a los que no les gustan las plataformas digitales para comprar entradas pueden ir a Habitat o a Red Pagos o a la propia boletería del teatro. ¿Cómo se hace para que un espectáculo de este porte llegue efectivamente a Montevideo? Bueno, se necesita un circuito internacional, un acuerdo entre instituciones paralelas de la región, ¿no? Pueden ser teatros públicos como el Teatro Colón, pueden ser instituciones como las nuestras, sin fines de lucro, privadas, como el Mozarteum argentino, como Cultura Artística de Brasil. Y entre todos tenemos que ponernos de acuerdo, a ver un consenso de qué vamos a atraer, porque digo, el individualismo, el capricho de decir, no, yo quiero esto, bueno, menos en los tiempos que corren, si no tenemos ese consenso y nos ponemos todos en la misma página, las giras no pueden realizarse, porque se necesita, yo te diría que un mínimo de 5 conciertos en la región para que tenga sentido para la orquesta venir y para las instituciones la accesibilidad de compartir, ¿no?, entre todos los diferentes costos, ¿no? Aprovechemos entonces para describir, por lo menos someramente, qué es el Centro Cultural de Música, que, como yo señalaba hace un rato, está cumpliendo 80 años. Es una institución privada. ¿Qué actividades realizan? Bueno, nosotros diríamos que tenemos 3 patas, ¿no? La columna vertebral, lo principal, es el abono internacional, que en este momento está compuesto por 8 conciertos que se hacen al año. Ese es el centro de la institución, pero tenemos actividades educativas y actividades de difusión también. Las actividades de difusión este año están en un impasse porque obviamente costó mucho volver después de estos 2 años de confinamiento, pero siempre nosotros tenemos un ciclo con el apoyo del Teatro Solís que se llama Música al Mediodía y que invitamos a los liceales, a los escolares, a ONGs con capacidades diferentes, público en general también. Traemos orquestas juveniles de distintos lados, trajimos alguna vez un coro sudafricano, en fin, distintas actividades en donde tratamos también de darles alguna información para que los chicos vayan entrando en ese mundo, y ha sido muy exitosa y tenemos todo el interés de volver de retomar eso. Y después tenemos las actividades educativas que involucran talleres, que involucran clases magistrales con estos artistas visitantes. Es muy importante para nosotros que dejen una enseñanza, que dejen una semilla. ¿Siempre se puede organizar eso? No siempre, en este caso llegan a las 6:20 de la mañana, imposible. Pero, por ejemplo, cuando vino el pianista de Nadine Sierra del concierto pasado, que es un coach reconocido internacional, pudimos hacer una masterclass con cantantes de ópera, que fue muy lindo. Y además el Centro Cultural también le interesa que puedan asistir. Por ejemplo, el concierto de Nadine Sierra, que fue una soprano con piano, un recital, vinieron 4 escuelas de enseñanza de canto públicas, invitadas por el Centro Cultural de Música. Y para este concierto invitamos a los integrantes de la Orquesta del Sodre, a los integrantes de la Orquesta Juvenil, a los de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y de la Banda Sinfónica Municipal. Por ahora había unos 100 inscriptos. Nosotros tenemos especial interés de que puedan venir, de que sea un incentivo y una inspiración. Ese es un aspecto que me gustaría resaltar también en esta entrevista, porque estamos desde el comienzo calificando a este concierto del lunes como un gran acontecimiento, ¿no? Como una instancia infrecuente, de gran relieve. Pero algunos de nuestros oyentes pueden decir, sí, está bien, pero
¿quiénes van a verlo? ¿Cuántas? ¿2.000 personas? Ese es el aforo máximo de el la aforo sala mayor máximo de la Auditorio sala del Sodre. mayor. Esto no, queda ahí, queda reducido a una élite, a un pequeño grupo, entre comillas, ¿no? En parte es cierto, pero está esto otro, ¿no? Cómo derrama directamente en los propios, ¿cómo decirlo?, protagonistas de la actividad musical que se hace acá cotidianamente, ¿no? Claro, y a mí me gustaría, bueno, es poner un poquito el dedo en el ventilador, ¿no? Pero es una cosa un poco arbitraria el criterio que se maneja con respecto a los costos de los espectáculos que se presentan, a los conciertos que se presentan. Si es una banda de rock, está bien, se paga lo que haya que pagar y van. ¿Tá? Es una banda de rock, sea los Rolling Stones, sea Paul McCartney, van. Pero o pagan contado esos precios siderales si pueden, o se endeudan con la tarjeta de crédito, lo que sea, para pagar. Pero al ser un concierto de música clásica o música culta, como quieran llamarla, ya hay como pruritos, como que lo cultural no puede ser... bueno, para traer cosas de este calibre no hay más remedio. A mí me encantaría poder tener otros precios, me encantaría bajar el precio del abono, porque me consta que hay mucha gente que quiere venir y no puede, pero es muy difícil hacerlo. Mira, yo te pongo un ejemplo. Cuando vino Paul McCartney, me acuerdo, lástima que no me acuerdo el precio del dólar en ese momento, ¿no? Pero la equivalencia en peso uruguayo, la entrada más barata de Paul McCartney era $45 en la cancha, ¿no? Entonces tú veías allá chiquitito, te veías las pantallas gigantes. Nosotros en ese momento estábamos trayendo la Orquesta Filarmónica de Dresde, con 100 integrantes, en el Teatro Solís, una orquesta de tradición germánica de pura cepa, donde Dvorak, Tchaikovsky, Mendelssohn estrenaron, dirigieron sus propias obras. Esa orquesta nosotros la pusimos en el escenario del Teatro Solís con sus 100 integrantes, y la entrada más cara en el mejor lugar del teatro salía $100. Ahora, tú decime si realmente no es arbitrario decir que la música es para elite, es carísima. Bueno, era más caro Paul McCartney y sin embargo no había quejas. ¿Qué decís tú, Fernando? Es complicado, sí, la economía, el capital y al mismo tiempo cierta cosa con la que arrastra la música clásica en el presente desde hace ya mucho tiempo respecto de su imagen. Es muy revisable, evidentemente, la música atraviesa las clases sociales en la realidad, pero es muy duro ese concepto que existe y que se difunde respecto del cual la música clásica es para unos pocos, lo cual a su vez cada vez que se repite desestimula su difusión, ¿no? Es decir, nunca sabemos quién se puede enamorar de una sinfonía de Beethoven, en qué lugar o con qué pasado. Eso puede suceder en cualquier momento. Y por lo tanto lo lógico es que cuando conversemos de estas cosas seamos mucho más abiertos en ese sentido. Es decir, insistir sobre la noción de que la música clásica es para pocos no solo puede ser descaminado en sí mismo, sino que puede ser, descaminado desde el punto de vista de la comunicación y de qué clase de valoración hay detrás de esa noción, ¿no? Es complicado. Claro, pero además tenemos que pensar que las orquestas nuestras hacen una tarea de divulgación muy importante, porque por ejemplo la Filarmónica va a teatros, a distintos teatros, sí. Que está descentralizado del Teatro Solís, va a barrios, es decir, hay realmente una difusión, o sea, no se puede decir que la música clásica está centrada en los teatros como el Solís o en el Auditorio, no, digo, y hay una accesibilidad. Ahora, en el caso nuestro, nosotros no tenemos subvenciones, o sea, el Centro Cultural de Música se subvenciona a través de sus suscripciones, con algunos apoyos de embajada, eventualmente alguna empresa, ojalá que haya más,
que nos apoyen, pero digo, no hay una subvención pública para el Centro Cultural de Música. Entonces, bueno, no es posible tener un precio como puede tener un teatro público que sí está subvencionado. Y estamos hablando de monstruos de la música como Joshua Bell y The Academy of St. Martin and the Fields. A lo que se suma, perdón, me gustaría agregar esto último porque de esto soy, digamos, testigo yo mismo, lo viví yo mismo, que siempre hay lateralmente oportunidades. Yo empecé a ir a los conciertos del Centro Cultural de Música con 20 años y podía pagar mi entrada con mi salario de aprendiz de librero porque había oportunidades para jóvenes. ¿Significaba irme a un lugar alto y lateral del teatro? Sí, pero estaba dentro del concierto. Podía hacerlo porque el Centro Cultural de Música, si bien cobraba lo que tenía que cobrar su platea, también ofrecía siempre precios promocionales para los estudiantes, para los jóvenes, ¿no? Lo seguimos teniendo. Lo cual abre otras ventanas también para que esto permanezca y ojalá crezca, porque lo necesitamos los melómanos. Ojalá con esta charla, con esta entrevista esta mañana, hayamos, ¿cómo decirlo?, movilizado a una parte de nuestra audiencia, a los que capaz que no estaban enterados, o a los que estando enterados tenían dudas, ¿no? ¿Habremos logrado convencerlos? ¿Habremos logrado sumar espectadores a este concierto del próximo lunes? A mí me pasa en oír con los ojos cada vez que aparecen las invitaciones a los conciertos que siempre hay alguna confirmación de, bueno, sí, hemos calentado el corazón y el oído en la previa a un concierto. Me gusta mucho hacerlo y en general tiene un sentido. Podemos, por ejemplo, ambientar un poco más, hacerles sentir, por lo menos aproximadamente a los oyentes, cómo va a ser el final de esta instancia. Torbellino, ¿no? Sí. Cómo aprieta los labios, quienes lo están siguiendo por video lo estarán viendo y seguro que es hipnótico para ellos. La emoción corre toda por dentro y sin embargo está enteramente comunicada. María Julia. Sí, a mí me parece increíble verlo sentado allí de concertino, tocando esta sinfonía y liderando, porque no más que dirigiendo, liderando, y me parece emocionante, realmente emocionante. Un dato más para los oyentes, no es la primera vez que Joshua Bell viene al Uruguay, pero hace tiempo que no lo teníamos, ¿no? Sí, hace 10 años vino la última vez en un recital en el Auditorio del Sodre, y estuvo 2 veces más con anterioridad. Y lo curioso es que él nos hizo notar que hacía 10 años que no venía. Eso me encantó. El recuerdo que tenemos, sin embargo, es de un recital de cámara. Sí. Él solo con un pianista tocando una sonata de Beethoven, protagónicamente, en un tipo de ocasión musical evidentemente muy, muy diferente, muy dada a la intimidad, con otra clase de lucimiento. Es una interesantísima novedad la promesa que tenemos para el lunes. Sí, además la conjunción, ¿no?, de la orquesta y de él como solista. O sea, Joshua Bell hacía 10 años que no venía. ¿Y The Academy of St. Martin and the Fields? Nunca vino. Nunca vino. Subrayemos momento, eso. Es la primera vez que vamos a tener esta orquesta superior acá entre nosotros, ¿no? Así es la primera vez. En algún momento estuvo en los planes y se semi-anunció que venía la Academy y después por alguna razón la gira no se realizó. Así que es la primera vez que la vamos a tener en Montevideo.
Fernando Medina, conductor de Vivir con los Ojos aquí en Radio Mundo. Gracias por asistirnos en esta charla. Encantadísimo, Emiliano. María Julia, gracias a usted. María Julia Camaño, directora del Centro Cultural de Música. Felicitaciones y mucha suerte. Mucha suerte desde ya, ¿no? Muchas gracias. La cita es el lunes en el Auditorio Nacional del Sodre a las 7:30. Y las entradas están en Ticantel o pueden ir en persona, Hábitat, Red Pagos o la boletería del auditorio. Nosotros seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Retornamos a los temas de la actualidad. Viene la tertulia, un poco atrasada, cada tanto pasa eso. La tertulia tarda, pero siempre llega.